¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí transmitiendo con ustedes, compartiendo la palabra y también alabando a nuestro Señor. Hermanos, ¿qué les parece si comenzamos con una oración y también invitarles a estar orando unos por otros, por la vida espiritual, por el corazón de cada uno de los hermanos que conforman nuestra iglesia local? Pues siempre tenemos aflicciones en este mundo, hermanos, así que pues hay que estarnos apoyando mutuamente, orando los unos por otros, como la Biblia nos lo enseña. Bueno, entonces, ¿qué les parece si oramos para comenzar? Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos tener contigo. Te rogamos, Dios, por la vida de cada persona en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a confiar en ti, Señor, y ayúdanos en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias. Te rogamos por la vida de cada persona, Señor, que existe en nuestra iglesia, que le hagas un siervo fiel, un cristiano fiel y confiado, Señor. Y también, pues, Señor, que tu misericordia sea conocida por cada uno de nosotros en medio de nuestras pruebas, de nuestras aflicciones, Dios. Ayúdanos a estar siempre confiando en ti, dando gracias por todo. Y, Señor, ayúdanos a ser una iglesia gloriosa que anuncia tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a entonar un par de salmos. Vamos a empezar con el Salmo 117 y después cantamos el Salmo 63. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Ahora vamos a seguir adorando a nuestro Dios con un himno más. Vamos a entonar: ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí.
me levantó de vergüenzas mí, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Hermanos, así dejamos lugar al tiempo de la predicación. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Gracias le damos a Dios por permitirnos llevar su palabra a cada hogar de nuestros hermanos y hermanas de nuestra congregación, a la cual amamos grandemente nuestra iglesia, hermanos. He estado preparando en esta semana un mensaje acerca de cómo estar gozosos en nuestra iglesia, hermanos, y tener amor por nuestra iglesia local, hermanos. Y eso pues estaremos trabajando toda esta semana para que en la siguiente predicación podamos manifestar ese gozo por nuestra iglesia local. Y bueno, hermanos, pues hoy nuestro tema se llama Enfrentando los problemas bíblicamente. Todos tenemos problemas, hermanos, todos tenemos problemas. Y bueno, la vida está llena de problemas, y saben que la vida cristiana está llena de problemas. Todos sabemos que tenemos problemas. El Señor Jesucristo, cuando predicaba el Evangelio a los perdidos, Él trataba de presentar el camino de la salvación lo más claro posible para que los demás entendieran. Por eso Él decía: ustedes me quieren seguir, calculan el costo. La vida cristiana no es fácil, hermanos, ¿verdad? El Evangelio nos libra de nuestros problemas, en ocasiones más bien nos ocasiona hasta más problemas. Cuando una persona se le invita, hermanos, a seguir a Jesucristo, lo primero que dicen: ay, es que está muy difícil, está pesado, ¿verdad?, seguir a Cristo. Bueno, pues es lo que decía yo en la introducción, ¿verdad?, que calculamos. Lo primero que hacemos es que calculamos el costo, ¿verdad?, ese costo que nos dice cuánto cuesta seguir a Cristo Jesús. Y bueno, más sin embargo, dentro del pueblo de Dios, hermanos, hay un grupo de hombres y mujeres que han aprendido a afrontar sus problemas de tal manera que, aunque no son cristianos escapistas, son personas que viven en un continuo gozo, y aclaro, no felices todo el tiempo, sino gozosos. Y gozo no es lo mismo que estar felices. Hermanos, el gozo proviene de una comprensión de que toda mi vida he estado en las manos de Dios. Por muy grande, por muy chiquito, por muy fácil o muy difícil que sean nuestros problemas, cuando estamos depositando nuestra confianza en el Señor Jesucristo, hermanos, siempre va a haber gozo, ¿verdad? Y la felicidad es ese sentimiento interno que tengo a veces en mi corazón cuando comprendo esa verdad. Pero a veces yo puedo estar gozoso aunque esté sufriendo. Y no es lo mismo estar feliz que estar en gozo.
Los hermanos del pueblo de Dios han aprendido a estar gozosos cualquiera que sea su situación. Bueno, hoy tenemos al apóstol Pablo, ya viejo, hermanos, y encarcelado, abandonado por sus amigos, ahí en esa cárcel en Roma, escribiendo a los filipenses, y ahí en la cárcel Pablo les dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les dice: regocijaos. Hermanos, la condición del apóstol Pablo, hermanos, era una condición difícil, que nosotros a veces no hemos pasado por estas cosas, pero vemos el ejemplo que el apóstol Pablo nos da para que nosotros, aún en las circunstancias que estemos, digamos: aún a pesar de esta dificultad, estoy regocijado. Regocijaos en el Señor, dice Pablo. Y bueno, hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y hermanos, en la vida hay muchos problemas, pero hay muchas formas distintas de enfrentarlo. Y ahí está la victoria, cómo enfrentas los problemas en tu vida. Todos tenemos muchos problemas, estamos desesperados, angustiados. Y en este tiempo, ¿cómo enfrentas tú los problemas? Bueno, ¿verdad? Dice que la victoria la tenemos dependiendo cómo enfrentamos nosotros los problemas. Y hay algunas personas, por ejemplo, que cuando viene el problema lo que hacen es que lo esquivan. Hay otras personas que prefieren camuflajear el problema desviándolo a otras personas que prefieren rendirse, que ni personas que prefieren camuflajear, quieren meditar en la palabra de Dios, prefieren camuflajear ese problema. Y bueno, hay personas que ni quieren, siquiera no quieren ni enfrentarse a la situación problemática en la que están. Pero la frase favorita de estas personas, ¿cuál creen que es su frase favorita? Simplemente ellos dicen: no puedo, mas es imposible para mí seguir adelante, me rindo, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿y qué debo hacer con los problemas? Primero, no debo esquivarlos, no debo camuflajearlos, no debo rendirme. Los cristianos no deben decir no se puede, porque Dios dice sí se puede. Y podemos afrontar los problemas tal como Cristo lo hizo y como tal los cristianos han hecho. Esa es una enseñanza que la Biblia nos da a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí está la victoria, aquí está la respuesta de Dios. Si la buscamos, la vamos a encontrar, porque la Biblia dice: si me buscareis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Si lo buscamos con un corazón, realmente buscando a Dios para que nos dé la respuesta para nuestros problemas, dice el apóstol Pablo que todo lo vamos a poder soportar y vamos a tener esa salida. Y bueno, el problema que tú tienes es común, hermano, en los seres humanos. Todos tenemos problemas y hay muchos cristianos que ya han pasado por ese camino que tú estás pasando ahora. Y nuestro Señor Jesucristo pasó por una situación similar y salió victorioso para decirte a ti que tú puedes hacerlo. Y bueno, la Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que juntamente con el problema da la salida. ¿Cómo puedo yo responder bíblicamente a los problemas, hermanos? ¿Cómo podemos? A veces vienen muchas preguntas a nosotros mismos, ¿verdad? Pero tenemos un libro en el cual están todas las respuestas que hay en nuestra vida. Y primero, hermanos, ¿cómo puedo yo responder bíblicamente a los problemas? Primero, hermanos, debemos ser movidos por lo que sabemos
que es correcto, no por nuestros sentimientos, hermanos. Uno de los trastornos más serios que ha sufrido el ser humano a raíz de la caída es su tendencia a actuar de acuerdo a sus sentimientos, no de acuerdo a lo que se sabe que debe hacer y no de acuerdo a la información que él tiene de aquello que es correcto. Tenemos un libro maravilloso, hermanos, que es la palabra de Dios. Y debemos saber, porque lo hemos leído, que aquí está toda la solución a nuestros problemas. Tenemos que ir a la palabra de Dios para encontrar las respuestas correctas, no basarme en mis sentimientos. Al tratar, hermanos, con personas deprimidas que supuestamente por causa de su depresión han relegado ciertas responsabilidades, uno les dice: bueno, hermano, lo que tú tienes que hacer es asumir lo más rápido posible y tú puedes, son tus deberes y debes empezar a cumplir con tus responsabilidades como cristiano. ¿Sabe lo que dice la persona deprimida? Es que yo no siento ningún deseo de hacer, yo no siento deseo de leer. Yo no quiero leer la Biblia, pues estoy frío como un hielo, yo no siento deseo de orar, yo no siento deseo de limpiar la casa, yo no siento deseo de cocinar, estoy deprimida. Y bueno, esa persona está centrada en sus sentimientos y deseos. Esa persona no se está dando cuenta que su irresponsabilidad no es producida por su depresión. Fue producida inicialmente porque descuidó algún deber. ¿Sabe lo que pasó con esa persona? Que esa persona comenzó a ser irresponsable con sus deberes y esa irresponsabilidad la llevó a un complejo de culpa. Como la culpa no la llevó al arrepentimiento, más bien esa culpa produjo un desgano en su vida y ese desgano produjo una irresponsabilidad en su vida. Esa mayor irresponsabilidad produjo mayor culpa hasta que la llevó a más desgano. Y bueno, vemos que la persona no siente nada, él está completamente apática porque no supo frenar a tiempo ese espiral descendente de irresponsabilidad. Y bueno, culpa, desgano e irresponsabilidad, ese es el esquema de pensamiento de las personas deprimidas. Es primero yo sentir el deseo de hacer algo y entonces lo voy a hacer. Yo prefiero hacer las cosas cuando yo sienta, cuando me salga del corazón hacerlo. Todas esas personas van de acuerdo a sus sentimientos. Hermanos, pero ahorita vamos a ver que la Biblia no nos enseña nada que debemos dirigirnos por nuestros sentimientos. ¿Cómo es necesario conocer esto para que yo pueda tomar mi responsabilidad como un hijo de Dios y poder ir a la palabra de Dios? Y si yo digo, es que no puedo, hermano, es que la verdad usted no quiere y usted no quiere dejar aquello. Esa es la verdad. No, hermano, ese no es el esquema bíblico, ¿verdad? Culpa, desgano y responsabilidad. Este es el esquema de pensamiento de esa persona. Y es primero yo sentir el deseo de hacer algo y entonces lo voy a hacer. Ese no es ese esquema bíblico. Ese es un esquema del mundo, un esquema carnal. Y no, hermano, ese no es el esquema bíblico, ese es el esquema pagano, impío del mundo, pero no es el esquema que la Biblia nos enseña. En la Biblia hay una forma correcta y me lleva a actuar correctamente, que al final va a producir en mí sentimientos correctos. En la Biblia vemos algunos textos bíblicos que dice, por ejemplo, Génesis 4:3, hermanos, dice la palabra de Dios ahí: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel hizo lo correcto, hermanos, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Cuál fue la respuesta de Caín al problema inicial? La respuesta de Caín fue completamente pecaminosa. Es de arrepentirse y cambiar el curso de la acción. Caín más bien se airó y cayó completamente deprimido. Tú tienes un problema, lo afrentas incorrectamente, esa forma incorrecta, y vas afrontando incorrectamente y vas a terminar, pero bien deprimido, hermano, muy deprimido. ¿Cuál es la solución que le da Dios al problema? Fíjense qué hermoso esto. Aquí Dios nos va a enseñar cómo darle solución a los problemas que tenemos. Y dice ahí en Génesis 4, versículo 6, dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Caín, ¿qué es lo que te ha llevado a la depresión? ¿Qué lo ha llevado a Caín a la depresión? Y Dios le dice: déjame darte la victoria, déjame darte el secreto de la victoria. Si bien hicieres, no serás enaltecido. No está hablando de hacer buenas obras, sino más bien de tener una disposición correcta. En otras palabras, Dios estaba moviendo a Caín a pensar correctamente, porque Dios sabía que si Caín pensaba correctamente, eso lo iba a llevar a una acción correcta, que al final lo iba a llevar a un sentimiento correcto. Por eso le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Bueno, ¿cómo estaba el semblante de Caín? Dice que estaba decaído, estaba demacrado, mostrando físicamente su depresión. Si bien hicieres, dice la Biblia, si bien hicieres, dice Dios, tu semblante se va a volver gozoso. Y otra vez, tu semblante va a ser enaltecido de nuevo. Tú vas a sentir que la vida vuelve a ti. En otras palabras, una forma de pensar correcta. Una acción correcta te lleva a un sentimiento correcto. Hermanos, a veces pensamos muy mal de una cosa y eso nos lleva a un resultado mal, hermanos. Porque eso nos deprime y nos pone a pensar cosas que entran a nuestra mente. Pero si tenemos un pensamiento gozoso, terminaremos en un sentimiento de gozo. Y bueno, hermanos, vemos aquí que Caín no debía seguir actuando de acuerdo a sus sentimientos, sino a la información que Dios le estaba dando, la cual era correcta. Cuando tú tienes un problema y vas a la Biblia y encuentras el consejo de Dios ahí, hermano, y si seguimos ese consejo de Dios, si obedecemos la voz de Dios, nos va a ir bien, hermanos, y vamos a tener esa paz y esa tranquilidad que solo Dios nos puede dar. Pero ¿cómo actuó Caín? Dice que Caín no le hizo caso a Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando no obedecemos la voz de Dios, no obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener resultados completamente negativos. Dice que su odio, su ira siguió creciendo hasta que finalmente lo llevó a cometer un asesinato. Caín no escuchó el consejo de Dios. Caín no escuchó la voz de Dios y Caín terminó matando a su hermano. Y esa es la enseñanza que nos da Pablo en Romanos 6:17, que dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermano, gracias porque Dios nos dio este regalo. Nosotros no hicimos para recibir esto, hermanos. Gracias porque desde el momento que oímos la palabra de Dios, pudimos haber escuchado esa sana doctrina.
Y al haber escuchado esa sana doctrina, Dios actúa en mi mente y en mi corazón y me lleva a una obediencia correcta. Y eso va a traer gozo a mi vida espiritual. Dice Pablo, fuimos libertados del pecado en el momento en que obedecemos de corazón aquella forma de doctrina que está en el Evangelio. En nuestra liberación del pecado, que fue lo que vino primero. ¿Qué fue lo que vino cuando fuimos liberados del pecado? Lo primero que vino fue una predicación doctrinal del Evangelio, hermanos. Después vino un cambio de nuestra mente y de nuestro intelecto, y asimilé la doctrina evangélica, y esa información vino a mi mente y me llevó a obedecer. Fíjense todo el proceso que va haciendo el haber escuchado la palabra de Dios, el Evangelio, la sana doctrina del Señor Jesucristo, cómo vino a transformar mi mente, mi corazón y mi actuar. Al obedecer no solo afectó nuestra voluntad, sino que también afectó nuestro corazón. Por eso dice Pablo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cómo es interesante este texto, hermanos? Porque muchos de nosotros nos decimos cristianos, pero no hemos obedecido la palabra de Dios. Seguimos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Cuando recibimos esa enseñanza doctrinal a través de la Escritura, hay un cambio en nuestro corazón, hermano. Y todo nuestro ser fue afectado cuando nosotros entendemos y asimilamos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué viene primero, el corazón o el intelecto? ¿Qué viene primero, el sentimiento o el intelecto? Primero viene el intelecto y después viene el corazón. El esquema que presenta Pablo en Romanos 6:17. Pero hubo una enseñanza doctrinal que fue expuesta con claridad y que fue comprendida por el oyente. Hermano, qué maravilloso es esto, cuando usted realmente comprende y entiende el mensaje que Dios quiere para su vida. Usted es de veras un siervo obediente en todo lo que la palabra de Dios, porque su intelecto, su mente y su corazón han sido transformados. Dice que, segundo punto, dice que ese pecador obedeció esa forma de doctrina que le fue predicada. Y tercero, ¿qué pasó? Dice que todo su ser se vio afectado y Pablo dice que obedecieron de corazón, aunque este texto nos hable de la liberación del pecado que nosotros tuvimos en la conversión a Cristo. La enseñanza que está ahí puede ser aplicada al tema que estamos tratando de la depresión del cristiano, ¿verdad? Como cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, buscamos lo que Dios nos enseña, lo que Dios quiere de nosotros, cómo el Señor quiere darnos la victoria, y hacemos las cosas que Dios dice para buscar esa victoria, darnos el gozo, como decía Pablo a los filipenses, regocijaos. Regocijaos. 2 veces les dice el apóstol Pablo. Y bueno, hermanos, ¿qué debe hacer un creyente cuando se encuentra con un problema? ¿Qué debe hacer un creyente? Y eso es para todos nosotros. Vayamos a la Biblia y busquemos el consejo de Dios en Proverbios 28:26. Y dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y la pregunta más importante que debo yo hacer para agradar a Dios, ¿qué debo hacer yo para agradar a Dios? ¿Qué debo hacer? Vamos a la Biblia y vayamos a Santiago 1:25 y dice la palabra de Dios, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, pues aquí está la ley que dice la palabra de Dios de Santiago, que es la Biblia, y que no seamos hacedores ni oidores olvidadizos, sino que
Recordemos siempre lo que Dios quiere para mí bien, hermanos. Dios siempre tiene planes de bien y no de mal, dice en el libro de Jeremías. Y bueno, ¿a qué presenta aquí Santiago? Pues que miremos atentamente en la ley de Jehová, no ser hacedor olvidadizo. Mire, vayamos a Lucas 17:3. Dice la palabra de Dios: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdonale. Bueno, hermanos, ese es un acto de obediencia, ¿verdad? No queremos a veces obedecer porque dice Dios, ve y pongámonos a cuentas con mi hermano, ¿verdad? Que a veces algún detalle por ahí que lo he lastimado, le he ofendido, y no me he dado cuenta hasta que pues si alguien me dice, oye, pues lo que hiciste no fue correcto. Es necesario ir y pues ponerme a cuentas, ¿verdad? Hermano, perdóname, ¿verdad? Te ofendí, te lastimé, y pidámosle perdón a Dios también. Dice el versículo 4, y si 7 veces al día pecares contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdonale. El Señor está tratando en este pasaje espinoso y difícil el problema. Una vez, hermanos, yo daba una predicación acerca del perdón. Después, un hermano, cuando terminé de predicar ese domingo en la tarde, me dijo el hermano, muy apreciado por mí, hermano, ese hermano, porque ha sido de gran ayuda en la iglesia, y me dijo, hermano, me ha pegado esa predicación porque viera que yo no puedo perdonar a las personas que me han lastimado y han ofendido mi vida y la de mi esposa, y no los puedo perdonar. Dije, y bueno, ¿y qué aprendió en esta tarde acerca? Dijo, no, pues que el Señor me habla y tengo que obedecer la palabra de Dios. Dice que yo debo perdonar para poder ser yo perdonado, tengo que perdonar. Y bueno, vemos tan difícil, hermano, el problema de la reconciliación y el perdón, ¿verdad? Qué difícil es perdonarnos y reconciliarnos, y muchos de nuestros problemas vienen motivados por problemas interpersonales, hermano. Y aquí el Señor nos dice cómo debemos actuar cuando tenemos problemas. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdonarle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Cristo les dice aquí en este pasaje que acabamos de leer, hermano, les dice a los apóstoles que el problema de ustedes no es un problema de fe, hermanos, porque nuestra obediencia no depende del tamaño de nuestra fe, sino del tamaño de Dios en cuanto al perdón, y tu problema es de obediencia, no es de fe. Y mire, 1 de Pedro 3, 8, 11, vamos a leerlo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Hermanos, si tú como hijo no estás funcionando en tu casa como hijo, es una irresponsabilidad. Si tú no estás educando a tu hijo en el temor de Dios, es una irresponsabilidad. Si tú como esposo no te estás matando como por servirle a tu mujer, a tu esposa, eso es una irresponsabilidad. Si tú como mujer no vives alrededor de tu marido y no estás sujeta a él, es una irresponsabilidad. Y cuando se descuida, hermano, una irresponsabilidad, esa irresponsabilidad me llega con un sentimiento de culpa.
Y ese sentimiento de culpa me lleva a un desánimo y así sucesivamente. Y lo único que yo puedo hacer es detener esa espiral descendente, haciendo lo que yo debo hacer, obedecer al Señor Jesucristo. Hermanos, pues hemos visto cómo afrontar los problemas que tenemos en la vida cristiana. Obedecer la palabra de Dios, buscar el consejo de Dios y cuál es lo que el Señor nos dice para que nosotros podamos obedecer. Hermanos, pues gracias a Dios por esta meditación, porque yo he aprendido también en este tema, y gracias a Dios porque cada día nos enseña cosas nuevas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.